Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. No quiso pensar que Nicolai solía errar el tiro cuando se ponía nervioso. El buen Dios no podía ser tan cruel. Por primera vez le pareció que la puerta del refugio estaba a su alcance. Logró ver la pesada llave que los cazadores acostumbraban a dejar en la cerradura, lo que le impulsó a hacer un último esfuerzo. Tan solo cuando alcanzó la puerta y trató de girar la llave, se permitió mirar atrás, pero el desnivel del terreno, que descendía en una suave pendiente tras cruzar el arroyo, no le dejó ver más allá. De pronto oyó de nuevo aquellos rugidos amenazantes y la llave se deslizó de entre sus dedos. La nieve la acogió como un manto benévolo y Alexei la observó paralizado por el miedo. Luego le llegaron los gritos desgarrados de un hombre y, recuperando la llave del suelo, empujó la puerta con todas sus fuerzas y cruzó el umbral. Al otro lado, el silencio era absoluto. Alec esperó durante horas encerrado en aquel habitáculo oscuro, apenas 4 paredes de piedra. Los osos jamás llegaron a acercarse a él. 2. El pomón. Alexander se removió inquieto en el estrecho camastro. En algún momento de aquella noche infinita se había desvelado a causa de la copiosa cena que le sirvió el cocinero, y el vaivén del barco, zarandeado por el mar furioso, le impedía volver a conciliar el sueño. Había empleado gran parte del trayecto, la distancia recorrida desde Lisboa hasta un punto indeterminado de la costa del mar Cantábrico, en tratar de acostumbrarse a la navegación en aquel buque mercante repleto de vino. Lo cierto es que los toneles, de los que la tripulación sisaba sin disimulo, habían contribuido a aplacar las náuseas de los primeros días de travesía. Lamentablemente para él, era consciente de que no podía anestesiarse con el caldo oscuro procedente de Oporto. La misión que lo había llevado a embarcarse exigía discreción y cautela a partes iguales. La confianza que las altas esferas de los servicios secretos habían depositado en él conllevaba una responsabilidad inmensa. No debía olvidar en ningún momento la repercusión que tendría su éxito o su fracaso para el desenlace de la guerra. Lastrado por el peso de sus pensamientos, se levantó del camastro rindiéndose a la evidencia de que esa noche no lograría dormir. Únicamente faltaba un día, 2 a lo sumo, para que el pomón arribase al puerto acordado, y en su cabeza bullían 1 y 1000 veces los planes trazados para conseguir su objetivo. Alexander encendió una bujía y alumbró el camarote que le habían asignado. Se detuvo a observar su rostro en el espejo roñoso que colgaba de la pared junto al catre. Unas ojeras profundas y mortecinas enmarcaban el semblante de un hombre abatido, que tenía muy poco del voluntarioso Alexander Bogdanov, acostumbrado a abrirse camino por sí solo. Se frotó los ojos con desazón y, mientras permanecían cerrados, percibió al otro lado de la puerta el repentino alboroto de la tripulación del buque. Se oían gritos airados y carreras descontroladas por los pasillos. Unos golpes nada discretos en la puerta del compartimento vinieron a sacarlo de su estupor. Salió del camarote para averiguar el motivo de tanto revuelo y estuvo a punto de tropezar con el sobrecargo. Este se detuvo ante él con el rostro congestionado por el miedo, tratando de recuperar el resuello antes de ofrecerle unas atropelladas explicaciones. «¡Nos atacan los alemanes!», le gritó a la cara sin contemplaciones. «Debemos subir a cubierta antes de que nos hunda el maldito submarino, o no saldremos vivos de aquí». El sobrecargo se alejó corriendo sin esperar respuesta. Alexander sintió que la tensión se apoderaba de él. Debía pensar con rapidez y recoger las pertenencias indispensables para lograr el éxito de su misión. Misión que no podría llevar a cabo si los alemanes conseguían hundir el pomón con él dentro. Durante un instante, se preguntó si la aparición del submarino alemán en aquellas latitudes tan cercanas a la costa española tendría algo que ver con su presencia allí. Agarró el petate donde llevaba toda la documentación y, tras echárselo al hombro, se apresuró a abandonar el camarote. Avanzó raudo, sorteando a los marineros que se cruzaban en su camino hasta alcanzar la